Dios los bendiga a todos aquellos que se han ido conectando conforme hemos avanzado en este tiempo de oración. Damos la bienvenida a Patricio desde Suiza, a Elsa de Suiza, a Brian desde Inglaterra, Bournemouth, a Lida Esther, a Victoria, a Robin, Dios les bendiga. Gracias a todos aquellos que se han ido conectando, a todos los que están con nosotros desde primera hora, orando, clamando al Señor, buscando el rostro. Y recuerden que para esta hora tú has nacido. Para esta hora Dios te ha dado este tiempo para poder proclamar las buenas nuevas. Estamos estudiando o meditando en el libro de Proverbios. Como siempre digo, hay tanto que aprender, tanto que la palabra nos habla y que necesitaríamos muchísimo tiempo para poder estar estudiando a profundidad este libro de Proverbios, porque abarca tanta sabiduría que haría falta mucho tiempo, pero gloria a Dios que podemos seguir meditando. Y como siempre les digo, después de escuchar esta meditación, que usted pueda seguir orando, puede seguir leyendo, meditando en la palabra que hemos estado meditando juntos, y seguramente que Dios le va a dar más revelación todavía. Hay tantas cosas que se me pueden quedar en el tintero, pero que sea Dios en ese espíritu de sabiduría, tocando sus vidas, ese espíritu de revelación llegando a sus corazones para que puedan escudriñar, puedan estrujar más esa palabra poderosa. Amén. Vamos a continuar con el libro de Proverbios, capítulo 28, desde el versículo 12. Así que, como siempre, les animo a que tomen notas, tomen su libreta, su bolígrafo y su Biblia, y comencemos a meditar la palabra del Señor. Versículo 12 dice así: Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Este mismo versículo, la Nueva Traducción Viviente, dice: Cuando los justos triunfan, todo el mundo se alegra. Cuando los perversos toman el control, todos se esconden. Siempre que un justo esté en el gobierno, siempre que un justo esté en la autoridad, habrá prosperidad. Tenemos, por ejemplo, la historia de José, cómo llegó a ser el segundo de Faraón. Y el secreto era su intimidad, su integridad. Constantemente la palabra nos recuerda de que la mano de Dios estaba sobre José. Y eso hacía que allá donde estuviese, ya fuese como esclavo en casa de Potifar, ya sea en la cárcel, allá donde estuviese, era una bendición. Llegó a ser el jefe de servicio de la casa Potifar, jefe en los carceleros, porque todos veían algo especial en él, que todo lo que él hacía prosperaba. Por tanto, cuando José llegó a la presencia de Faraón, interpretó el sueño, Faraón se dio cuenta rápidamente de que José era diferente, de que Dios estaba con José. Por tanto, lo puso como segundo en el gobierno. Y vemos por las escrituras que que Egipto fue prosperado en esos 7 años donde él comenzaron a guardar todo el grano. Fue tanta bendición que ellos pudieron bendecir a otras naciones. Y eso es lo que ocurre, que cuando hay un gobierno justo, el gobierno justo trae prosperidad. Y lo que nos está diciendo aquí este versículo 12 es que hay un libro que se llama Eclesiástico. No confundirlo con el libro de Eclesiastés. Eclesiástico. Es un libro también de sabiduría como este de Proverbios, en el cual dice que las naciones tienen el gobernante que se merecen. Dios tiene en su mano el poder de gobernar este mundo y el poder de nombrar gobernantes. La palabra nos dice en Romanos 13:1 que toda persona debe someterse a autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Dios ha establecido esos gobernantes. Ahora, esos gobernantes muchas veces perversos, muchas veces que no tienen principios. Esos gobernantes que han sido puestos
muchas veces para corregir. Dios ha puesto esos malos gobernantes para poder corregir a su pueblo y que su pueblo pueda volverse nuevamente a Él. Entonces, hay cosas que quizás no podamos entender, pero Dios, como con el necio que estamos aprendiendo en estos proverbios, Dios utiliza a gobernantes perversos para poder corregirnos, para que nuestro rostro vuelva a Dios. Después, Dios tiene todo el control de todas las cosas. Tiene el poder para poner gobernantes y quitar gobernantes. Pero fíjese que cuando los gobiernos perversos están en el poder, todos se esconden por temor, por vergüenza, como lo dice aquí este versículo 12, tienen que esconderse los hombres. El que se rebela contra los gobernantes, dice la Escritura, en el siguiente versículo, el versículo 2 de Romanos 13, se está rebelando contra la autoridad de Dios. Por tanto, tenemos que ser sabios y bendecir a nuestros gobernantes, aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo con sus políticas, con sus decisiones. Y fíjese que muchos gobiernos están aprobando leyes que están en contra de Dios. Es ahí donde están atentando contra nuestra fe. Y ahí sí que debemos levantar nuestra voz. Ahí debemos defender nuestra fe. Es ahí donde Judas capítulo 3 habla de que, el versículo 3 habla de que tenemos que defender nuestra fe. Cuando nuestra fe es atentada, cuando es perjudicada. Y es ahí donde debemos seguir orando y clamando por el gobierno del justo. Amén. Verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados. El pecado viene del griego armatia, que significa errar el blanco, significa infringir una ley. Por tanto, cuando estamos pecando, lo que estamos infringiendo es los mandamientos de Dios. Entonces, el instinto humano siempre nos lleva a cubrir nuestro pecado. Tenemos en las Escrituras, en Génesis capítulo 3, la caída del hombre. Después de que Adán y Eva pecaran, intentaron tapar su vergüenza, su desnudez con hojas de higuera. Porque es la reacción humana, el instinto humano, el cubrir nuestros pecados. Nuestra conciencia nos avergüenza de nuestro pecado y no queremos que otros los vean. Muchas veces hacemos como Adán y Eva. Intentamos tapar nuestros pecados de cualquier manera. Y lo peor de todo es que pensamos que podemos incluso taparlos de Dios, esconderlo de Dios. Hay tantas formas en que el hombre intenta cubrir sus pecados y cabe decir que todas son en vano, no sirven para nada. Muchas veces intentamos esconder nuestros pecados en excusas, en justificaciones. Nos autojustificamos. Es que lo he hecho por esto. O la culpa la tiene esta persona o aquella persona. Siempre intentamos excusarnos. Nos excusamos en el secreto, en las mentiras. Pecamos y para que nadie se entere mentimos. Y esa mentira nos lleva a otra mentira. Ya estuvimos hablando en proverbios anteriores lo que es la mentira. Entonces, intentamos justificarnos tantas veces. Intentamos cubrir nuestros pecados evadiendo nuestra responsabilidad. Hay una responsabilidad. Aquel que ha pecado, hay pecados involuntarios, pero hay pecados voluntarios. Y esos pecados voluntarios son los que más vienen a traer vergüenza, más vienen a traer a nuestras vidas esa acusación. Intentamos evadir esa responsabilidad. Seamos sinceros, honestos con nosotros mismos y con Dios. Por tanto, no estemos buscando formas para cubrir nuestros pecados con lágrimas, con remordimientos, con llantos, muchas veces queriendo hacer obras para de una manera tapar. Queremos trabajar, queremos hacer obras, pensamos que vamos a leer más la palabra, vamos a ir a los cultos, voy a ser fiel en el Shabbat, en la célula, y queremos hacer tantas cosas, tantas obras, tantas obras en nuestras manos que al final eso no sirve para nada.
El camino para recibir la misericordia, como nos dice aquí, como este proverbio nos dice, el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ese es el camino. Confesar, arrepentirnos, apartarnos. En 1 Juan capítulo 1, verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados, confesamos, reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando nosotros estamos reconociendo, estamos confesando nuestros pecados, estamos admitiendo nuestra propia culpa, el resultado de esta confesión es una convicción interna, en el cual solamente la obra del Espíritu Santo puede hacer que ese convencimiento de pecado venga a nuestras vidas. En Juan capítulo 16, verso 8, Jesús dijo, hablando del Espíritu Santo, que cuando Él viniese, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el ministerio del Espíritu Santo, convencer a la humanidad del pecado. Entonces, tenemos que llamar al pecado por su nombre. No podemos tener un arrepentimiento general, tenemos que confesar nuestro pecado por su nombre. Así como lo hicimos a nivel particular, tenemos que confesarlo a nivel particular. Y la Biblia nos enseña lo que es pecado. La palabra también nos dice, ¿no?, que en Romanos nos enseñan de que aunque no conozcamos la palabra del Señor, no conozcamos la Biblia, hay algo innato en nosotros que nos hace reconocer el bien y el mal. Entonces no hay excusa. La creación mismo habla de una existencia de un Dios todopoderoso. Por tanto, hay algo en nuestro interior que nos hace entender lo que está bien y lo que está mal. Debemos apartarnos para hallar misericordia. No simplemente confesarlo, sino una parte fundamental para nuestra restauración en la relación con Dios es apartarnos del pecado. Nos confesamos y nos apartamos. Y aquí la palabra apartarse en el original es el hebreo azab, que significa abandonar, salir de algo, dejar algo completamente. No es que lo dejo por un tiempo, no es que lo confieso y me aparto durante un instante, cierto tiempo, un mes, unos días, unos años. Es apartarse completamente. Es ahí donde realmente vamos a alcanzar la misericordia de Dios. Entonces, debemos desechar toda intención de seguir pecando. Muchas veces vamos no con un arrepentimiento, sino con un remordimiento. Y vemos que ese remordimiento lo único que hace es que con el tiempo volvamos a caer otra vez lo mismo. Entonces no podemos perseverar en esa rebelión que tenemos contra Dios, sino queremos seguir con nuestra vida. Queremos seguir con nuestro pecado oculto. Queremos seguir pecando y al mismo tiempo queremos estar en la presencia de Dios. Escuchen, no seamos hipócritas. No seamos hipócritas. Que realmente haya en nosotros frutos dignos de arrepentimiento, como nos dice en Mateo capítulo 3, verso 8, cuando Juan el Bautista comenzó a predicar en el desierto. Hacer frutos dignos de arrepentimiento significa apartarnos del mal, apartarnos de nuestro pecado y comenzar a hacer en nuestras vidas frutos, en los cuales den constancia de que verdaderamente ha habido un arrepentimiento genuino, verdadero, que nos hemos apartado del mal. Muchas veces siempre decimos que podemos engañar a nuestros pastores, a nuestros líderes, al mundo, a nuestros familiares, pero a Dios no se le puede engañar. Por tanto, que haya en nosotros siempre un arrepentimiento genuino, verdadero, que confesemos y nos apartemos del pecado. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar misericordia. El famoso predicador Charles Spurgeon, dijo una frase que puede bien resumir todo lo que estamos hablando aquí. Él dijo: la mentira niega el pecado,
La hipocresía lo esconde. La jactancia lo justifica. Y la ostentosa profesión de piedad trata de compensarlo. Es decir, negamos nuestro pecado, mentimos, engañamos para poder cubrirlo. Lo escondemos a través de la hipocresía, de hacer como que no ha pasado nada, como hacer que somos perfectos, somos santos. La jactancia lo justifica. Es decir, es que lo he cometido porque pasó esto, o por culpa de otra persona, o por culpa de una situación. Y la ostentosa profesión de piedad, o sea, esas obras, de querer hacer obras para compensar nuestro pecado. Cuando lo más sencillo, lo que la palabra nos ordena, es confesar nuestros pecados y apartarnos del mal. Y ese apartarse habla también de un arrepentimiento. Con un arrepentimiento verdadero nos vamos a apartar verdaderamente. Verso 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Tener temor del pecado y sus consecuencias nos hace vivir una vida en santidad, una vida en el temor de Dios. Nos convierte en bendecidos, en felices, como dice aquí. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Mas el que endurece, entonces, endurecer el corazón, está hablando de mantenerse en incredulidad, está hablando de desafiar a Dios. Entonces, Faraón, vemos en las escrituras que él endureció su corazón. Y ese endurecimiento hizo que no se diese cuenta de que era Dios el que estaba obrando en medio de su pueblo. Y ese endurecimiento de corazón, ese mantenerse en la incredulidad, en desafiar a Dios, lo que hizo fue que persiguiera al pueblo de Israel, él y todo su ejército, y que murieran atrapados en medio del mar. Hebreos 3, 7 y 8 nos dice el Espíritu Santo que si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda! ¿Y cuántas veces hemos escuchado la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios? ¿Cuántas veces hemos estado en ese momento para pecar deliberadamente y el Espíritu Santo nos ha advertido de que no lo hagamos? Y hemos endurecido nuestro corazón. Ahora, ¿qué es lo que endurece el corazón? Para que desafiemos a Dios. Yo anoté aquí 5 cosas, pero hay tantas, pero quiero mostrarles estas 5. Lo que endurece el corazón es el pecado continuo. Llega un momento donde uno peca, supuestamente se arrepiente, se aparta por un tiempo, pero vuelve a pecar. Y eso provoca que el pecado continuo como que provoca un callo en nuestro corazón, que se endurece de tal manera que ya no sentimos dolor por el pecado. Porque el pecado lo que tiene que provocar en nuestra vida es un dolor, porque hemos fallado delante de Dios. Hemos dañado el corazón de Dios. Pero el pecado continuo lo que hace es endurecer nuestro corazón. Y ya no sentimos ni tristeza, no sentimos remordimiento ni siquiera. Otra cosa que endurece el corazón son las ofensas. Y las ofensas muchas veces está demostrando nuestra inmadurez espiritual. Porque toda aquella persona que se ofende, y vuelvo a repetir, lo dije ayer en el Shabbat, es legítimo, es humanamente comprensible que nos sintamos ofendidos. Y la ofensa es no perdonar, la ofensa es guardar ese rencor, el no querer perdonar. Entonces, está demostrando una falta de inmadurez. Y eso endurece nuestro corazón. Otra cosa que endurece el corazón son las heridas. Las heridas ocasionadas por el mundo, por el diablo y por las personas. Y sobre todo por las personas que amamos, que tenemos a nuestro lado. Eso endurece nuestro corazón. La rebelión. ¡Wow! El rebelarnos contra Dios. El rebelarnos contra los principios. Porque la rebelión precede al pecado. Porque la rebelión es no querer estar sometido a los mandamientos, sometido a la ordenanza de Dios. Otra cosa que endurece el corazón es la desobediencia. Entonces, hay una rebelión en nuestro corazón.
Nos oponemos a los principios de Dios y por tanto esa rebelión va a provocar una desobediencia, es decir, cumplimos el pecado. Hay tantas cosas que endurecen el corazón. Que sea el Espíritu Santo ministrándole y mostrándole más cosas de tantas que hay. Estaríamos un largo tiempo hablando acerca de cosas que endurecen el corazón. Pero yo creo que estas 5 son más que suficientes para darnos cuenta que realmente tenemos un corazón endurecido. Porque escuchamos la voz de Dios y no le hacemos caso. Verso 15. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Aquí Salomón describió el efecto de un gobernante malvado sobre la gente pobre, comparándolo con un león rugiente o con un oso hambriento. Entonces, un gobernante necio, esa persona, ese gobernante que tiene falta de entendimiento, ese gobernante lo que va a hacer es oprimir al pueblo. Dice que su reinado será un reinado infeliz, un reinado inseguro, debido a esa forma necia que dirige a su pueblo. Tenemos en la Biblia, tenemos historia de gobernantes que fue un gobernante muy poco sabio. Tenemos a Roboán en Primera de Reyes 1.14 en adelante, usted puede ver la historia del descendiente del rey Salomón. Salomón estuvo gobernando 40 años y en 40 años tuvo paz en el reino, hizo alianzas, tuvo muchos consejeros que le apoyaron, le ayudaron a gobernar Israel. Pero cuando Roboán subió al pueblo, al liderazgo, al reino, comenzó a oprimir al pueblo. Y eso provocó que Jeroboam se rebelara contra el reino de Roboán y lo que provocó también fue que se dividiera el reino. Y ahí donde a partir de entonces viene el reino de Israel y el reino de Judá. Pero también tenemos ejemplos en nuestros tiempos. Recordaba la historia del Shah de Persia, en los años 60, 70, donde un país con petróleo, un país que era rico en suministros, vivía en una auténtica pobreza. Pero este gobernante, este rey, este Shah de Irán, no dudaba en tomar un avión, el Concorde, un avión que ya retiraron del comercio, pero era el avión supersónico que podía cruzar el Atlántico desde Inglaterra hasta Nueva York en 3 horas y media, y poder estar, mientras el pueblo se muere de hambre, él se iba a almorzar, cogía el avión y se iba a almorzar, a comer a Estados Unidos porque le daba el capricho, con todo el gasto que se ocasionaba. No nos vayamos tan lejos de tiempo. Tenemos actualmente un gobernante en Venezuela donde su pueblo se está muriendo de hambre, tomando comida de la basura, y él comiéndose con sus consejeros, gobernantes, sus ministros, ahí en Turquía, filetes de 1.000 euros el plato. Vergüenza, vergüenza. El pueblo pasando hambre, siendo oprimido, y él comiendo un simple filete por 1.000 euros. Por mucha sal que le eche el turco así, con la mano y con una gafita de sol y un cuchillo cortando la carne, poca vergüenza es lo que tiene, poca vergüenza. Versículo 16. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Y seguimos hablando de un gobernante falto de entendimiento, porque va a tomar decisiones erradas y lo único que va a hacer es extorsionar al pueblo, es oprimir más al pueblo, con más impuestos, con menos calidad de vida. Por tanto, va a traer descontento al pueblo. Ahora, un gobernante que aborrezca la avaricia, a los ejemplos que pusimos anteriormente, si realmente un gobernante aborrece esa avaricia, desecha esa avaricia, sino que realmente está mirando por el bienestar de su pueblo, ese pueblo que lo escogió legítimamente en legalidad de las urnas. Si realmente está mirando por el pueblo, su liderazgo va a ser duradero. ¿Por qué? Porque va a tener el apoyo del pueblo. Así mismo, como un pueblo puede subir a un gobernante,
Muchas veces un gobernante puede ser sacado por el mismo pueblo que lo escogió. Lo vemos en la historia reciente en muchos países. Levantan a un líder y al poco tiempo lo derrocan. ¿Por qué? Porque el líder comienza a faltarle entendimiento, a faltarle esos principios. Lo único que quieren es aprovecharse de la situación, enriquecerse en la posición que está. Verso 17. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. Este versículo en la Nueva Traducción Viviente dice: la conciencia atormentada del asesino lo llevará a la tumba. No lo protejas. Entonces aquí no está hablando de un hombre culpable de derramamiento de sangre. Pues posiblemente sea lo que hoy día conocemos como un asesinato. Derramamiento de sangre. Entonces eso trae consecuencias de sus malas acciones, ya sea cual sea, ya sea derramamiento de sangre o sea cualquier otro acto delictivo. Eso va a traer consecuencias. Nuestras acciones traen consecuencias. Eso nadie lo puede negar. Entonces el consejo que nos está dando aquí este proverbio es que nadie lo detenga, que no lo protejamos. A veces es mejor dejar pasar mejor que la gente pase por esas consecuencias, que sufra esas consecuencias de sus pecados. ¿Para qué? Para aprender de sus errores. Muchas veces intentamos corregir, proteger, y es necesario que la gente toque fondo. Muchas veces queremos sacar a la gente de su desierto a causa de sus pecados, pero tenemos que ser conscientes que también es un proceso de parte de Dios. Entonces no queremos hacer nuestro papel de Dios cuando no lo somos. Entonces esas personas que han pecado, cuando hemos pecado tenemos que sufrir las consecuencias. Eso es inevitable. Entonces aprendemos de nuestros errores. Verso 18. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Aquí habla de integridad. Y la integridad está hablando de una pureza, está hablando de algo que no se ha contaminado, algo que no ha sido dañado, algo que ni físicamente ni moralmente ha sido tocado. Estamos hablando de integridad. Entonces, este versículo nos habla de que la bendición y la protección de Dios está sobre aquellos que caminan sin culpa, aquellos que no han provocado nada, aquellos que no han hecho nada. Esa es la bendición, esa es la protección de Dios que va a venir sobre aquellos que caminan sin culpa. Ahora, el que está retorcido, aquel que está torcido en su trato no puede esperar la bendición y la protección de Dios. Esto es como estar bajo un paraguas, debajo de la lluvia. Mientras estemos bajo el paraguas, la lluvia no nos cae encima, no nos mojará. Pero si nos salimos del paraguas, seguramente nos vamos a mojar. Y esto es la protección de Dios. Mientras estemos caminando bien, en integridad, en santidad, estamos bajo esa cobertura de Dios. Al momento que salgamos, al momento que pequemos, el momento que no haya arrepentimiento y nos apartamos del pecado, estaremos mojándonos fuera de esa cobertura. Verso 19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Aquí estamos hablando de la recompensa del trabajo. Y todo el que trabaja, todo el que está sembrando al final va a cosechar en un principio. Aquí nos dice que el que cosecha tendrá mucho pan. Ahora, el que ignora su trabajo, el que prefiere pasar un buen rato, el que habla aquí este versículo de los ociosos, esos que son vagos, esos que son perezosos, esos que andan siendo gandules, la gandulería, o sea, no van a disfrutar del fruto de la cosecha. No van a disfrutar como lo puede estar disfrutando el hombre trabajador, el que está labrando su tierra, como dice este versículo. Entonces, en lugar de mucho pan, esas personas ociosas lo único que van a tener es mucha pobreza. El perezoso va a adquirir pobreza. Eso es lo que hemos estado viendo en proverbios anteriores. Verso 20.
El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Aquí estamos hablando de la fidelidad y de la obediencia a la ley de Dios, porque eso trae bendiciones. El hombre de verdad, el que camina en la fidelidad, en obediencia con la palabra del Señor, va a traer muchas bendiciones. Tenemos en Deuteronomio capítulo 27 y 28 las maldiciones y las bendiciones que hay a causa de la desobediencia y la obediencia. Les animo a que en este día usted pueda leer estos dos capítulos, Deuteronomio 27 y 28. Entonces, continúa diciendo este versículo que el que se apresura a ser rico casi siempre está dispuesto a engañar, se enriquece de una manera ilegítima, ilegal. Entonces, es esa persona que está comprometiendo sus principios, los principios de Dios, por enriquecerse, por obtener riqueza. Y aquí hay una promesa de Dios para esa persona que se enriquece de forma ilegal. Dios le promete que será castigado. Tiene consecuencias. Así que tengamos mucho cuidado la manera con que nos enriquecemos. Verso 21. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Aquí habla de tener preferencia, de hacer acepción de personas. Muchas veces lo hacemos por el estatus de una persona. Pues los diferenciamos por el color de su piel, por el dinero que tenga, por su nacionalidad, etcétera, etcétera. Y esto la palabra nos está diciendo que no es bueno hacer acepción de personas, tener preferencias. Entonces, la justicia y la opinión de los demás pueden comprarse fácilmente. Lo que dice aquí, hasta por un bocado de pan. Vemos que todo el mundo tiene un precio. Usted no hace falta solamente que poner el televisor y ver cómo gente está vendiendo su privacidad, no solamente la suya, sino la de sus propios hijos, y todo por un bocado de pan. Venden a sus padres, venden a sus hijos, por tal de salir un tiempo en televisión y tener un poco de fama, un poco de dinero. Entonces, vemos que esta generación está perversa, esta generación está en un camino de perdición, de autodestrucción. Verso 22. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Entonces, alguien que está cegado por la avaricia, siempre tiende a acumular riqueza, siempre quiere más y más, no se sacia. Y lo peor de todo es que no le importan los medios con que alcance esas riquezas. No le importa qué tenga que hacer para lograr esas riquezas. Hay un refrán que dice que la avaricia rompe el saco. Entonces, lo que nos está diciendo este versículo es que tanto acumular riquezas de una manera ilegal, de una manera que no le importa, como dijimos, los medios con que pueda lograr esas riquezas, al final lo que va a acabar es rompiendo y perder todo, por lo tanto va a venir a pobreza. Hay tantos casos de corrupción, sobre todo en la política y últimamente en la realeza aquí en España, donde vemos que aceptaron sobornos, aceptaron regalos, en cierta manera por llamarlos regalos. Y yo preguntaba, ¿qué necesidad tiene esa gente de aceptar un soborno? Si tiene miles de millones en el banco, ¿para qué quiere más? Si en 5, 20, 50 vidas no se va a gastar todo el dinero. ¿De qué necesidad? La avaricia. Y lo que viene a hacer es traer pobreza porque ahora le han quitado todo lo que tenía. Consecuencias. Verso 23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Y esto nos habla de estar corrigiendo a las personas. Y muchas veces es incómodo corregir y que nos corrijan. Pero lo que nos está enseñando este versículo es que es de mayor beneficio ser corregidos de nuestras malas actitudes, de nuestras malas decisiones,
ser amonestados, ser reprendidos, como dice aquí, pero al final va a hallar mayor gracia, va a ser de mayor bendición, de mayor beneficio que aquel que simplemente recibe halagos, siempre recibe palabras bonitas. ¿Por qué? Porque el que reprende te va a traer mayor favor que el que siempre te está alabando, el que siempre te está lisonjeando. ¿Por qué? Porque al final vas a seguir en tu mismo error. Entonces aceptemos con un corazón humilde, aunque no nos gusta. Lo reconozco, no nos gusta ser reprendidos, ser corregidos. Pero eso también va a demostrar nuestro corazón humilde, el saber reconocer los errores. Verso 24. El que roba a su padre o a su madre dice que no es maldad, compañero es del hombre destructor. O sea, honrar a los padres es deshonrarlos. La palabra nos dice honra a tu padre y a tu madre. Pero ya decir, como dice este versículo, decir que no es maldad, eso ya es cinismo, es de ser un cínico. O sea, estás negando que lo que estás haciendo no es deshonra. O sea, eso ya es cínico. Pero medito aquí esto. Si un hombre es capaz de robar a su padre y a su madre, ¿qué no es capaz de hacer a la sociedad? Póngase a pensar. Habla del hombre destructor. O sea, está diciendo que aquel que roba a su madre y a su padre dice que eso no pasa nada, que es normal. O sea, cínico. Lo compara con el hombre destructor. Dice que es compañero del hombre destructor. Y en la palabra encontramos que el destructor es Satanás. Entonces se está haciendo compañero de Satanás, porque Satanás, aparte de ser el padre de mentira, él viene para robar, matar y destruir. Y es compañero, o sea, ya se puede imaginar qué tipo de persona. Verso 25. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El orgulloso, hablando aquí de altivo de ánimo, el orgulloso promueve esas peleas porque quiere la atención. Fíjese, un orgulloso siempre va a tener la última palabra en todas las conversaciones, en todos los pleitos, porque le gusta llamar la atención, le gusta tener siempre la atención. Pero dice, más el que confía en Jehová, confía en el Señor, aquí está representando un contraste con aquel que es altivo de ánimo, es el orgulloso. El que confía en Jehová, su esperanza está en prosperar. Y entonces el que confía en Dios va a abandonar el orgullo, porque su confianza en Dios lo que va a hacer es prosperar su vida. Y el orgulloso sabemos por las Escrituras que es soportado por Dios, es resistido por Dios. Verso 26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. En Jeremías capítulo 17, verso 9, nos dice la Escritura que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, añade, y perverso. No solamente es engañoso, sino que además es perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, fíjese que nuestro corazón por naturaleza, por el pecado original, tiende a ser egoísta. Muchos somos corruptos por naturaleza. Entonces necesitamos cambiar nuestro corazón. Eso es algo primordial. Cuando venimos a Cristo, lo primero que Dios hace es cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne. Pero esa misma naturaleza, esa vieja naturaleza, el viejo hombre, lo que hace es resaltar todo nuestro pasado, lo que hace es resaltar nuestra corrupción, nuestro egoísmo, nuestra avaricia. Y necesitamos estar constantemente en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que Él crezca mientras nosotros menguamos. Entonces, lo que nos hace la sabiduría, como nos dice este versículo, es vivir en el temor y la confianza de Dios, y seremos librados del daño que van a causar esas malas decisiones. El que camina en sabiduría va a ser librado de las consecuencias de las malas decisiones. Entonces, fíjese qué importante es la sabiduría para nuestras vidas. Verso 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Hemos estado viendo varias veces que
que este mismo principio de dar al pobre es como si se lo estuviéramos dando a Dios y que Él nos va a devolver, Él nos lo va a volver a pagar. Entonces vemos en un principio de siembra y cosecha. En Proverbios 19:17 hemos hablado de ello. Entonces cuando damos a los pobres estamos demostrando amor y compasión. Y prestar dinero, dar dinero a los pobres no es una pérdida, sino es una inversión, porque dice que Dios mismo nos va a devolver ese dinero. Es como prestar a Dios. Ahora, el que aparta sus ojos del pobre, ahí está hablando de que no tiene compasión. Está hablando de que estamos ignorando a los pobres, a los necesitados. Jesús nos habló en Marcos capítulo 8 del 1 al 3, que había una gran multitud que le seguía y cuando Jesús lo miró, vio que había tanta gente que muchos de ellos llevaban todo el día con él, varios días con él, 3 días dice la Escritura. Dice Jesús que tuvo compasión de la gente, al ver la necesidad de esa gente, al ver la necesidad de que no tenían nada para comer. Dice que esa compasión movió a Jesús para darle sustento. Y ahí vemos el milagro de los panes y los peces. Entonces, para poder ver un milagro, primeramente tenemos que tener compasión. Muchas veces hablamos de provisión, pero no tenemos compasión. Entonces, no olvide que la compasión forma parte fundamental de nuestra fe. Dice que el que aparta sus ojos de los pobres, de la necesidad de los pobres, dice que tendrá muchas maldiciones. Y la maldición no es otra cosa que condenar algo o a alguien a la destrucción. O sea, vamos a ser destruidos. Fíjese qué fuerte. Fuerte el apartar nuestros ojos de la necesidad del pobre, del necesitado. Verso 28. Cuando los impíos son levantados se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos se multiplican. Este versículo tiene mucho que ver con el versículo 12 de este mismo capítulo que hemos estado tratando, donde hemos hablado de que las naciones tienen el gobierno que se merecen y que Dios usa a los malos gobernantes para disciplinar a los pueblos, ¿verdad? Nos termina este versículo diciendo que una vez que los gobernantes malos caen de su posición, ahí tiene que venir la influencia de los justos para traer bendición a la nación. Sigo orando, sigo creyendo en el gobierno del justo. Quiero terminar este capítulo 29 con una oración que un pastor en Estados Unidos, cada año cuando se hace la apertura del Senado, se suele llamar a un pastor para poder orar, para que durante todo el año puedan tener sabiduría y tomar decisiones correctas. Y tomé este escrito que me llamó muchísimo la atención. Y bien podría ser una oración diaria de nuestras vidas hacia nuestros gobernantes. Dice así, el pastor se llama Joe Wright y dice así esta oración. Señor, venimos delante de ti este día para pedirte perdón y para pedir tu dirección. Este principio de oración, como digo, en la apertura del Senado, se llama a ese pastor para que bendiga y que siempre dé palabras de sabiduría y dé palabras para poder bendecir y que todo esté bien durante todo el año. Pero escuche bien lo que este pastor a continuación dice, y yo creo que realmente fue guiado por el Espíritu Santo. Dice, sabemos que tu palabra dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Y es exactamente lo que hemos hecho. Hemos perdido el equilibrio espiritual y hemos cambiado nuestros valores. Hemos explotado al pobre y hemos llamado a eso suerte. Hemos recompensado la pereza y le hemos llamado ayuda social. Hemos matado a nuestros hijos que aún no han nacido y lo hemos llamado la libre elección. Hemos abatido a nuestros condenados y lo hemos llamado justicia.
Hemos sido negligentes al disciplinar a nuestros hijos y lo hemos llamado desarrollar su autoestima. Hemos abusado del poder y hemos llamado a eso política. Hemos codiciado los bienes de nuestro vecino y eso lo hemos llamado tener ambición. Hemos contaminado las ondas de radio y televisión con mucha grosería y pornografía y lo hemos llamado libertad de expresión. Hemos ridiculizado los valores establecidos desde hace mucho tiempo por nuestros ancestros y esto lo hemos llamado obsoleto y pasado. Oh Dios, mira en lo profundo de nuestros corazones, purifícanos y líbranos de nuestros pecados. Amén. ¡Wow! ¡Qué palabras tan tremendas!, ¿verdad? Y como digo, bien podíamos orar a Dios en este tiempo de la misma manera, porque hemos cambiado tantos principios. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno. Que el Señor tenga misericordia de nosotros en este tiempo. No en vano todo lo que estamos sufriendo, toda la tierra en este tiempo, no es por casualidad. Todo es consecuencia justamente de esto. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, delante de tu presencia, venimos con corazones contritos y humillados, Señor, a pedirte perdón por nuestra nación. Perdón por nuestros gobernantes. Perdón por el pueblo, Señor, que hemos cometido pecado delante de ti. Nos falta tanta sabiduría. Y al final, al cabo, Señor, tenemos el gobierno que merecemos. Porque hemos sido tan negligentes en cambiar, en soportar, en aceptar esas leyes que se oponen a tus principios. Padre, que seamos hombres y mujeres, que seamos una nación, Padre, que confiese y se aparte de los pecados, para que podamos alcanzar misericordia, para que podamos ser una nación próspera en todos los sentidos. Oramos, mi Dios, para que cada hombre y cada mujer pueda ser temerosos de ti, y sobre todo que cuando escuchen tu voz, no endurezcan su corazón. Ayúdanos, Señor, a tener corazones rectos delante de ti. Ayúdanos, Padre amado, Señor, a que esta generación se levante, nuestros hijos se levanten, mi Dios, como los próximos gobernantes, las próximas personas que ocupen puestos de autoridad, para que los principios divinos sean establecidos nuevamente en nuestra nación. Oramos todo esto, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, amados. Terminamos este día de fruto fiel. Como siempre, les aconsejo que continúen meditando la palabra del Señor, que sea un tiempo de Shabbat para poder estar en la presencia de Dios y poder gozarse en él. Amén. Dios me lo bendiga grandemente. Reciban un saludo, un abrazo de la pastora. Les amamos, les bendecimos. Shabbat Shalom.